salen ya también desde el colegio. ¿A qué se denomina isquemia, jóvenes? Una cosa es isquemia, otra cosa es hipoxia. ¿Qué es isquemia? No llega sangre. ¿Qué es hipoxia? Llega sangre pero sin oxígeno. ¿Cómo? Bien, entonces, hay isquemia cuando hay un desequilibrio entre la llegada de sangre oxigenada, entre la perfusión y las necesidades del corazón. ¿No? Lo que les decía en la clase. El viejito que normalmente camina, se va a ir al seguro, aparece el bus, se le está pasando y corre. Entonces aumentan las necesidades, ¿no? Hay un desequilibrio entre la llegada de sangre oxigenada y las necesidades del corazón. No llega porque tiene su arteriosclerosis que le está tapando las arterias. No llega, entonces hay un desequilibrio. Necesita más, pero no hay, pues, no es una adecuada perfusión. La isquemia es peor tolerada que la hipoxia, porque en la hipoxia, si bien es cierto, hay poco oxígeno, pero llega. En cambio, en la isquemia no llega nada. Es como que la sangre, van a arreglar la chakra y se secó totalmente la sepia, ¿no? Implica que hay, cuando hay isquemia, no solamente falta oxígeno, sino que también faltan nutrientes, y no solo faltan nutrientes, sino que falta también quien retire los metabolitos. Todo eso pasa cuando se corta el agua de la sepia, no se riega nada, ¿no? No hay ni oxígeno, ni nutrientes, ni quien recoja los desechos. Eso es la isquemia. Entonces, cuando se produce isquemia, igual que en todo, no a todos se les produce la isquemia de la misma magnitud. Entonces, hay diferentes tipos de manifestaciones que pueden ir desde el infarto, que es la destrucción del miocardio, la angina, la cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Entonces, todo esto es producido por isquemia de diferentes grados, ¿no? Y son manifestaciones tardías de una aterosclerosis. ¿Ustedes piensan que la aterosclerosis solo se produce en adultos obesos? No. Cuando ustedes abren, digamos que hay un niño que fallece en un accidente de tránsito, le abren la aorta y algunos de ellos presentan estrías amarillentas en la capa íntima de la aorta o de las arterias. ¿Qué significa? Que desde esa edad ya se están formando los ateromas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos isquemia? Porque estamos hablando del corazón, ¿no? Porque hay esta formación de las placas ateromatosas que hemos visto en la clase pasada en las arterias coronarias, ¿no? La luz debe ser así, sin embargo, como le crece el ateroma, la luz está disminuida. Y puede ir creciendo, y la luz está muy chiquitita, pero como el viejito no hace mayor ejercicio, se sufre, ¿no? Un poquito de vasodilatación. Pero, además, pueden producirse cambios repentinos en las placas. Como les dije, esa placa ateromatosa tiene cierto grado de calcificación. Se rompe, sangra, se produce una obstrucción completa, o de lo contrario viaja, ese trombito, ese émbolo viaja, y va a encontrar una arteriola más pequeñita donde se va a tapar, y ahí en adelante va a producir isquemia. Es lo que les dije, lo que hemos visto en la clase de vasos, ¿no? Esta es una arteria normal, una estría, que la veo plana, luego va creciendo, y luego va creciendo más, por ejemplo, así es el ateroma para producir una angina estable, luego cuando se rompe y produce un trombo, eso es lo que pasa ya, catastrófico. Entonces, cuando se produce una isquemia, más del 90%
90% de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica presentan por lo menos una de las arterias coronarias epicárdicas comprometidas, ¿no? ¿Y a qué se debe las manifestaciones clínicas? Como les dije, a la disminución de la luz o a la ruptura de la placa. Entonces, ¿cuándo es la isquemia sintomática? ¿Cuándo le empiezan a sentir dolor? Cuando el 75% de la luz está obstruida. Entonces, el paciente ya le duele, pero no se produce todavía un infarto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Que si bien hay expulsión, la arteria trata de dilatarse, ¿no? Hay una dilatación compensadora, pero cuando ya no basta esta dilatación compensadora, se produce perdón, la angina sintomática. Cambio brusco de placa, no sé lo que les he mencionado, ¿no? Una placa que es estable, se rompe, se convierte en una lesión laterotrombótica inestable, potencialmente mortal. Porque no solamente va a llegar a ese trombito, a los vasos coronarios, sino también puede llegar a los vasos cerebrales, ¿no? Una así. Le vamos a decir a su compañero que nos comparte el chiste que parece que está bueno, ¿no? Compártelo más, de paso que tus compañeros se relajan un poco. Entonces, otra vez la misma imagen, ¿no? La placa cerrando la luz. Hay viejitos que pueden estar hasta con este nivel de obstrucción. Y están tranquilos, sentaditos en el sol, pero hacen ejercicio y se produce un desequilibrio entre las necesidades y el flujo. El corazón, el miocardio necesita, el organismo necesita más sangre y el flujo que va a pasar por acá no es suficiente, ¿sí? El miocardio necesita más irrigación porque se empezó a correr el viejito, entonces se produce el infarto. O puede romperse la placa, viajar, se hace un trombo, o si no, esa plaquita chiquita que se rompió va a viajar y encuentra un vasito, una arteriola más pequeñita donde sí se va a producir la obstrucción. Entonces, no solamente se va a obstruir la coronaria, sino que también puede llevar al cerebro, ¿no? Una serie. ¿Qué es angina? Es un dolor, es un dolor torácico. Habitualmente es recurrente, ¿no? Hay malestar subesternal o precordial. El paciente que tiene su angina o el que está desarrollando un infarto dice que el dolor, señalan el dolor así. Unos dicen que sienten la sensación de que les ponen, ¿conocen los sillares? Tienen la sensación que les ponen un sillar o una bolsa de azúcar encima, o sea, una opresión muy fuerte. O otros refieren que es un dolor tipo puñalada, ¿no? Es ese tipo de dolor X, ocasionado por isquemia miocárdica. En el caso de la angina, la isquemia es transitoria, ¿no? Pasó la isquemia. 15 segundos, puede durar de 15 segundos a 15 minutos. Entonces, es angina porque es transitoria, de 15 segundos a 15 minutos. Tiene tres modalidades. La angina puede ser estable, inestable o del príncipe. ¿A qué se denomina angina estable? Es la angina ocasionada por desequilibrio de la perfusión y las necesidades, ¿no? Como les acabo de mencionar, la actividad física, la actividad emocional, y se sacó la tinca y también empieza a palpitar más rápido el corazón, ¿no? Este tipo de angina calma con un vasodilatador, ojo, y con el reposo y vasodilatador. La angina estable. En cambio, la angina inestable es un dolor, el paciente lo presenta frecuentemente, pero la frecuencia cada vez más corta, más creciente, ¿no? Se desencadena con grados cada vez menores de actividad física. O sea, el paciente siente dolor, digamos, cuando corre, después siente dolor cuando camina, luego siente dolor cuando sube las gradas de su casa, luego siente dolor ya incluso en reposo, ¿no? Es producida por rotura de placa con trombosis parcial. Es un trombito que de repente ya pasa y ya, ¿no? Esto se denomina angina preinfarto. La angina de Prince-Metal
es poco frecuente y no es causada por un trombo, en este caso por una placa, es causada por un espasmo, ¿no? No está relacionada con la actividad física, entonces por eso responde bien a vasodilatadores. Como las novelas, ¿han visto las novelas? ¡Ah! Se desmaya, le dan la pastillita sublingual y ya está, se paró en 30 segundos. Entonces son vasodilatadores. Ahora sí vamos a ver el infarto agudo de miocardio. Lo que hemos visto es angina, saben que dura poco el dolor y se restablece, ¿no? Se toma su vasodilatador el paciente y listo. ¿Qué es infarto? Es la muerte del tejido, ¿no? Es la destrucción del tejido cardíaco. ¿Por qué? Porque hay una isquemia muy prolongada. En la angina, la isquemia, ¿hasta cuánto dura? Hasta 15. En cambio, el infarto, la angina es muy prolongada. ¿Ustedes creen que el infarto solo se da en las personas mayores y gorditas? No. Incluso se da en menores de 40 años, hasta un 10%. O sea, personas de 35 años desarrollan su infarto. Pueden desarrollar su infarto en un 10% de estas personas. ¿A qué se debe? A oclusión de las coronarias y obviamente la respuesta del miocardio. Entonces, la isquemia para producir infarto tiene que durar de 20 a 30 minutos. Solo cuando la isquemia dura así, puede producir un daño irreversible en los miocitos cardíacos. La isquemia más pronunciada es en el endocardio. Ahorita vamos a ver la imagen, ¿no? Obviamente cuando la isquemia continúa, la isquemia crece a todo el espesor de la pared. Ya, miren. Si hay una obstrucción de una coronaria, esta es la arteria coronaria obstruida. Esta es la zona que se irrigó últimamente, ¿no? En cambio, el endocardio es el último al que le llega sangre, al miocardio que está pegado al endocardio. Entonces, ahí, en esos miocitos que están pegados al endocardio, es a esos miocitos que están pegados acá a los que les llega el último la sangre, los más afectados. Entonces, ahí empieza el infarto. Y luego esa zona de que empieza a crecer. Cuando el infarto dura más, sigue creciendo, es un transparietal, ¿no? Se necrosa toda la pared. Ahora bien, hay vasos, estas arterias coronarias se ramifican y hay unas ramificaciones pequeñas que irrigan solo una zona muy pequeña. Cuando el infarto es masivo, de todo el ventrículo izquierdo, infarto masivo de todo, la muerte es rapidísima. Pero si solamente se tapó, la plaquita que se desprendió era muy pequeña, o la arteria coronaria que está completamente muy pequeña, de repente el infarto es de 1 centímetro de corazón, un área de 1 centímetro o de medio centímetro, el paciente va a sentir, se va a ver un infarto, pero no va a sentir tanto dolor. ¿Se va a morir esa parte del corazón? Sí. Pero como es de 5 milímetros, va a seguir funcionando, ¿no? Va a haber dolor y todo lo que ustedes quieran, pero no se va a morir. Entonces depende mucho de qué arteria esté tapada, de qué zona comprometa, de la extensión y de la duración, ¿no? Entonces casi todos los infartos transparietales han visto, ¿no? Cuando está todo el espesor del miocardio comprometido, afectan como mínimo una porción del ventrículo izquierdo y la zona de perfusión íntegra de la arteria que está obstruida. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de afectación de las coronarias? Pregunta de examen, ¿no? La descendente anterior izquierda se afecta con una frecuencia del 50%. De todos los infartos, la descendente anterior izquierda se afecta hasta en un 50%. Y esta arteria, ¿qué irriga? Irriga la pared anterior del ventrículo izquierdo, anterior del tabique interventricular y la punta. La coronaria derecha, ¿qué irriga? Se afecta hasta el 40%. Irriga la pared posterior del ventrículo izquierdo,
la pared posterior del tabique interventricular. Y la circunferencia izquierda, que se afecta en menor porcentaje, ella irriga la pared lateral del ventrículo izquierdo, excepto la arteria. Ya. Entonces esta es la... ¿Qué arteria es? Descendente. ¿Qué irriga? La pared anterior del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular. La coronaria derecha que irriga la pared posterior del ventrículo izquierdo y la pared posterior del tabique interventricular. Y la circunfleja izquierda irriga la parte lateral del ventrículo izquierdo. ¿No? Estamos viendo los grandes vasos porque no se olviden que se ramifican. Entonces, cuando hay un infarto, el aspecto macroscópico y microscópico depende mucho del tiempo de duración del infarto. Cuando el infarto dura menos de 12 horas de evolución, no son evidentes al examen macroscópico. Imagínense un paciente que tiene un infarto masivo, o por lo menos de todo el ventrículo izquierdo. Va a sobrevivir poco. Y en las pocas horas, si bien es cierto, hubo falta de irrigación y muerte, microscópicamente yo no voy a ver tantos cambios porque no le ha dado tiempo al miocardio a desarrollar todos los cambios, ¿no? En cambio, cuando el paciente sobrevive más de 12 horas, se ven los cambios bien marcados. Cuando ustedes hacen una necropsia y ven un corazón de un anciano sobre todo, ustedes van a ver si el miocardio, que es rojito como el corazón que ustedes ven en el antepecho. El miocardio es rojito, pero hay personas que tienen cicatrices blancas, grandes. ¿Qué significa? Que tuvo infartos anteriores, son infartos antiguos. ¿Pero por qué no se murió? Porque son infartos pequeños, varios infartos pequeños, o un infarto regular. No se murió, entonces es su cicatriz. Entonces, jóvenes, este cuadrito ustedes lo tienen en el roles. Por ejemplo, si la isquemia dura de 4 a 12 horas, macroscópicamente puedo ver un moteado oscuro, o sea, manchitas oscuras, no puedo ver nada. Y microscópicamente recién empieza la necrosis coagulativa, el edema y la hemorragia. En cambio, pasando las 12 horas, ya veo un moteado oscuro y veo necrosis coagulativa, núcleos pignóticos, ¿no? Las bandas de contracción, infiltrado neutrófilo. Y más de 24 horas, más de un día, ya veo necrosis coagulativa intensa y denso infiltrado inflamatorio de neutrófilos. ¿Sí? Entonces, todo depende del tiempo de evolución del infarto. Ya, entonces, este es un miocardio normal. Estos miocitos que están aquí están más oscuros, están hipereosinofílicos y se ha borrado su núcleo, anucleados. Esto es isquemia. ¿Sí? ¿Cómo empieza la necrosis? Que hemos visto en la clase teórica, ¿cómo empiezan? Son células anucleadas hipereosinofílicas, así como. Pero pasadas las 24 horas ya empiezan a haber polimorfonucleares intersticiales. Si yo veo al microscopio el paciente de un infartado que ha sobrevivido un día, voy a ver esto. Y después empiezan ya los macrófagos a hacer su trabajo, los fibroblastos empiezan a salir y después ya se produce una cicatriz. Esta es la cicatriz, ¿sí? Esta es la histología, ¿no? Esto rosado no se los puede reconocer bien, son miocitos que están
con necrosis coagulativa, no tienen núcleo, y cada uno de esos puntitos son polimorfos nucleares. Este es un infarto agudo del miocardio, ¿no? Con TEIS, infiltrado inflamatorio. Si yo veo infiltrado inflamatorio crónico, ¿qué será? Miocarditis. Bien, jóvenes, ahora vamos a ver la cardiopatía valvular. Entonces, otra vez en primaria, válvula mitral, válvula tricúspide, válvula aórtica, válvula pulmonar. Como dije hace un ratito, mitral, 2 valvas, 2 cúspides, la válvula tricúspide, 3 valvas, ¿no? Y la aórtica y la pulmonar igual. ¿Qué es lo que me va a producir la patología que se va a producir en las válvulas? O que estén muy estrechas y duras, que no pueden abrirse, o que estén muy flojas, insuficientes, que se abren como un trapo y no pasa nada. Todo pasa, no cumplen su función de válvula. ¿A qué denominamos insuficiencia funcional? En la cardiopatía valvular, por ejemplo. ¿Por qué la válvula está insuficiente? Imagínense la válvula auriculoventricular izquierda, la mitral. ¿Por qué se da que la válvula no funcione, que esté insuficiente? ¿Por qué? Porque el ventrículo está dilatado como si fuera una olla grande, entonces la válvula es insuficiente. Y en este caso, los músculos papilares son jalados hacia afuera. También se jala la válvula, ¿no? O cuando hay dilatación del vaso, ¿no? De la aorta o de la pulmonar. En este caso, cuando hay dilatación del vaso, se separan las comisuras valvulares. Claro, si el vaso era así con su válvula y ahora está dilatado, obviamente tiene que jalarse las comisuras valvulares. Y estas anomalías producen alteraciones del flujo sanguíneo que los escuchamos como soplos. Entonces, ¿por qué está insuficiente esta válvula? Porque está dilatado el ventrículo, entonces se jalan las cuerdas de la válvula. Igual que en todo, ¿no? El grado de disfunción puede ser desde muy leve hasta muy intenso, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la clínica? ¿De qué válvula se ha afectado? Es diferente cuando se afecta la mitral que la tricuspidia, del grado de afectación, de la rapidez de la afectación y de los mecanismos compensadores, ¿no? Pueden ser también trastornos congénitos, ¿no? O pueden ser enfermedades adquiridas las que nos produzcan la estenosis o la insuficiencia de las válvulas. Cuando ustedes, muchos de ustedes van a ser cardiólogos, de toda la patología valvular, casi todas, las 2/3 partes, son estenosis de la aórtica y de la mitral. La estenosis de la válvula aórtica y de la válvula mitral es casi toda la patología valvular más frecuente, ¿no? ¿Cuáles son las causas? En la estenosis mitral y en la estenosis aórtica. En la mitral generalmente cicatrización postinflamatoria y en la estenosis aórtica igual, además la calcificación senil y la calcificación por deformidad. En la insuficiencia mitral, anormalidades de valvas y comisuras por cicatrización, por endocarditis, por prolapso, por fibrosis, etc. Y en la insuficiencia aórtica por cicatrización postinflamatoria. Este cuadrito también ustedes lo tienen, si no lo tienen, está aquí en la clase que la van a leer. Entonces, las principales lesiones valvulares funcionales son la estenosis aórtica y la insuficiencia aórtica, la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. En la estenosis, ¿a qué se debe? Este cuadro, jóvenes, es el resumen de toda esta clase. ¿A qué se debe la estenosis aórtica? Calcificación de valvas normales y calcificación
de valvas bicúspides. La insuficiencia aórtica, dilatación de la aorta ascendente. ¿Y por qué se produce esta dilatación de la aorta ascendente? Por hipertensión o por envejecimiento. La estenosis mitral, ¿por qué? Por cardiopatía reumática generalmente. Y la insuficiencia mitral, ¿por ququé? Por degeneración rizomatosa. Entonces, esto se lo tienen que estudiar, obviamente no solamente los subtítulos, ese es el resumen de todo lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la degeneración valvular causada por calcificación. ¿Por qué se calcifican las válvulas? A ver, adivinen. Hay lo que nosotros denominamos calcificación distrófica, que es postinflamatoria. Calcificación postinflamatoria. ¿Y por qué? ¿Cuántas veces late tu corazón al día? Los enamorados, ¿dónde están? ¿Cuántas veces al día late el corazón? ¿Cuántas veces al mes? ¿Cuántas veces al año? ¿Y cuántas veces en toda su vida? Late 40 millones de ciclos al año. ¿Cuántos años tiene? A los 60 o 70 años, digamos 60 años, ¿cuántos millones de ciclos ha hecho su corazón? Porque ustedes desgastan todo lo que quieran, pero el corazón no. Y en cada latido se producen, no micras, menos de micras, un defecto tan pequeñito, pero que son tantos millones, que finalmente estas fuerzas mecánicas muy repetitivas van a producir deformaciones del tejido en cada latido. Pero son pues deformaciones que son muy pequeñas, pero se van sumando. A los 60 años ya, ¿no? A los 50, 60, 70 años se sienten, ¿no? Tienen que tener en cuenta que estas válvulas soportan presión, ¿no? La válvula aórtica, ¿cuánto de presión soporta? ¿Cuánto tiene la presión arterial sistólica? Eso tiene que soportarse, es como se está cerrando así, ¿no? Empujando la puerta y soportando allá afuera 120 milímetros de presión. La mitral 120 y la aórtica 80. Entonces, las más frecuentes es la estenosis aórtica. De todos los defectos, la más frecuente es la estenosis aórtica calcificada, la calcificación de una válvula aórtica congénitamente bicúspide y la calcificación anular mitral. Entonces, este daño, que son micras del daño que se produce, se va sumando, nace como una pequeña inflamación y luego se va produciendo calcificación. Tómate agüita para que no te duele más, hija. Tómate tu agüita. Sí, tú. Ya. Pueden sacar sus caramelos, no me enojo si sacan sus caramelos. Entonces, vamos a hablar. Las válvulas, ustedes cuando nacen, normalmente la válvula aórtica, ¿cuántas válvulas tiene? ¿Cuántas? 3. Pero a veces se nace, como vamos a ver más adelante, con una válvula, en vez de tener 3 válvulas, tiene 2. Se llaman bicúspides congénitas. La estenosis aórtica calcificada de una válvula previamente normal es la más frecuente, ¿no? Es la más común de todas las anomalías. Se debe al desgaste y desgarro progresivos, es lo que les acabo de mencionar. Desgaste y desgarro progresivos. Si es una válvula bicúspide congénita, a partir de los 60 años ya se va a producir la sintomatología. En cambio, cuando hay una calcificación en una válvula normal, que tiene sus 3 valvas, sus 3 cúspides, es a partir de los 80 años donde recién se va a producir la sintomatología, salvo que tengan otras patologías. ¿Cómo la vemos? Vamos a ver una válvula con piedritas dentro de las cúspides, ¿no? Sobresalen a los senos de Valsalva. Y si hay piedritas ahí, unas calcificaciones pétreas, no se van a poder abrir normalmente como unos velos, ¿no? Van a ser como unos cartílagos endurecidos. Distorsionan la arquitectura de las cúspides, ¿no? Generalmente se localiza la calcificación en las bases, en los
los bordes libres. Perdón, los bordes libres están no afectados. Miren. Entonces, esta es una aorta que tiene sus 3 cúspides, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es? Estas son las calcificaciones. ¿Sí? Y si una válvula está calcificada, imagínense, está endurecida. Como he mostrado en una de las imágenes, el huequito que abre es así nomás. Debería ir todo. En cambio, en las bicúspides congénitas, al nacimiento, nadie se da cuenta que su válvula aórtica es bicúspide. Pero estas válvulas están más predispuestas a la calcificación degenerativa, más que las nuestras, donde yo juro que tengo 3, no sé. Y las 2 cúspides suelen ser de tamaño desigual, en el caso de las bicúspides congénitas. ¿Por qué se pueden convertir en incompetentes estas válvulas aórticas calcificadas, bicúspides? Por dilatación de la aorta, por colapso de las cúspides, por endocarditis infecciosa. Hay válvulas que nacen tricúspides, pero se convierten en bicúspides por deformidad adquirida, ¿no? Por ejemplo, en la cardiopatía reumática. Esta es una válvula, si ustedes la ven así, ¿qué me dirían? ¿Es aórtica, es mitral? Mitral, pero no, pues es una aórtica bicúspide congénita, solo tiene 2 válvulas, ¿sí? Y aquí están las calcificaciones. Ahora vamos a ver la calcificación a nivel mitral, la válvula mitral. Hay depósitos de calcio, ¿no?, degenerativos en el anillo fibroso. Parecen piedritas, están detrás de las valvas, se pueden ulcerar y como son como rocas, sirven como nidos para la endocarditis infecciosa, y ahí también por la turbulencia de la sangre se pueden formar trombos que son capaces de embolizar. Entonces, esta es una mitral y esto es la calcificación. No le digo que son como rocas que sirven como nidos para la, ¿qué dijimos? Endocarditis infecciosa, y además se pueden producir trombos por la turbulencia de la sangre. La degeneración mixomatosa de la mitral es lo más común. Cuando se acuerden, cuando hablen de degeneración mixomatosa, acuérdense de un paracaídas. Es una de las formas más comunes de cardiopatía valvular, ¿no? Generalmente es en mujeres jóvenes. Generalmente están comprometidas ambas valvas, ¿no? Pero puede estar comprometida una. Son blandas las valvas, se colapsan o se abomban hacia arriba. O sea, es la mitral, se abomba hacia arriba, hacia la aurícula, como vamos a ver ahora. Miren, esta es la mitral. Debería estar aquí, ¿no es cierto? Y miren cómo está, parece un paracaídas. Esa valva está engrosada, fibrosada, y la cuerda que la une está alargada. Y choca aquí, porque aquí la válvula debería estar aquí plana. Aquí está chocando al endocardio. Y como choca aquí, se produce una fibrosis en línea de ese endocardio, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿se acuerdan de la imagen que les he mostrado? Abombamiento intercordial, deformación en capucha o en paracaídas. Las valvas están grandes, redundantes, gruesas, elásticas, como hemos visto, ¿no? Las cuerdas tendinosas alargadas, delgadas o posiblemente rotas, como les he enseñado las cuerdas. Y hasta el 40% de casos se afecta también la tricúspide. O sea, tiene paracaídas en las dos válvulas auriculares. Entonces dije, ¿cómo están las valvas en la degeneración mixomatosa? Que es como un paracaídas. ¿Cómo están las valvas? Gruesas, fibrosas, ¿no? Y hay un engrosamiento fibroso de la superficie endocárdica. Les dije, ¿no es cierto? Donde choca la válvula, ahí se produce una línea fibrosa. Puede haber trombos sobre las superficies auriculares de las valvas, y puede haber calcificaciones en la base de la válvula mitral posterior. Volvemos a decir, ¿no? Las
válvula fibrosada, gruesa, alargamiento de las cuerdas. También puede haber calcificaciones en la base posterior. Histológicamente, como si yo corto esa válvula y la veo al microscopio, ¿qué voy a ver? Voy a ver que la capa fibrosa está delgadita, que se ha engrosado la capa esponjosa y que hay un material mixoide, así como moho. ¿Y a qué se debe que esta válvula está así? No se sabe, pero puede ser un defecto del desarrollo del tejido conectivo. Clínicamente se pueden producir 4 complicaciones graves, que son la endocarditis infecciosa, la insuficiencia mitral con necesidad quirúrgica, los ictus, infartos isquémicos por émbolos, arritmias ventriculares y auriculares, incluso se puede producir la muerte súbita. Ya estamos llegando al final, jóvenes, no se duerman. Vamos a hablar de cardiopatía reumática y fiebre reumática. Entonces ya saben que la fiebre reumática se produce por estreptococo. Jóvenes, hace unos 30 años, 40 años o más, era frecuente la fiebre reumática. Ahora, ¿por qué ya no? Porque todo el mundo va a la farmacia por cualquier gripe y le dice mi amoxicilina o mi acitromicina. Y bueno, si es que tiene su infección por estreptococo, parece que eso ha hecho disminuir, ¿no? Obviamente está mala la medicación, pero en estos casos ha bajado la incidencia de fiebre reumática. Cualquier gripe, mi amoxicilina, les dan y les den, ¿no? ¿Qué es la fiebre reumática? Es una enfermedad inflamatoria aguda multisistémica. Ahora vamos a hablar del corazón, pero es multisistémica, ¿no? El mecanismo es inmune. Se produce, como dijimos, por pocas semanas después de un episodio de faringitis por estreptococo del tipo A. La carditis reumática y la fase aguda de la fiebre reumática puede progresar a cardiopatía reumática crónica. Bueno, ya para que vean dónde se ubica. Entonces, durante la fiebre reumática aguda hay lesiones inflamatorias en varios tejidos, ¿no? Estas lesiones inflamatorias en el corazón se denominan ¿qué? Cuerpos de Ashton. Y lo vamos a ver al microscopio. Y en el microscopio ¿qué hay? Colágeno, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos redondeados que se llaman células de Ashton. Algunos macrófagos pueden ser multinucleados, son células inertes de Ashton. Entonces, esto es un cuerpo de Ashton. Este es el miocardio, y todo esto es el cuerpo de Ashton. ¿Qué dijimos que tenía qué? Colágeno, monocitos, macrófagos, células gigantes, etc. Esta es una célula de anticuerpos. Cuando hay fiebre reumática se produce una cardiopatía reumática y en la cardiopatía reumática puede haber una pancarditis. ¿Qué significa? Que está comprometido el endocardio, el miocardio, el pericardio. Por eso es pancarditis, las 3 capas, ¿no? Entonces puede haber inflamación de cuerpos de Ashton en cualquiera de las 3 capas. Cuando está comprometido el pericardio, vamos a ver un exudado fibrinoso o cero fibrinoso. Es como cuando una tostada le echan mantequilla, se lo ve así. Y también en la miocarditis vemos los cuerpos de Ashton en el tejido intersticial, esto al microscopio, ¿no? Se puede afectar simultáneamente el endocardio y las válvulas del corazón izquierdo, ¿no? ¿Y esto qué produce? Produce necrosis fibrinoide, o sea,
se ha muerto el tejido, un tipo de necrosis, pero con fibrina, ¿no? Eso lo encontramos en las cúspides a lo largo de las cuerdas tendinosas y eso da lugar a la formación de unas pequeñas vegetaciones o verrugas a lo largo de las líneas de cierre. Aquí está. Es una valvulopatía mitral reumática. Son como verruguitas que se producen ahí. No están calcificadas por si acaso. Eso, esta es la verruguita, que es fibrina, ¿no? Edema, mononucleares, y esta es la válvula. Entonces, en la cardiopatía reumática se caracteriza porque primero hay inflamación aguda, pasa la inflamación aguda y ¿qué pasa? Fibrosis. Los cambios cardinales, los más importantes que son, se engruesan las valvas, engrosamiento de las valvas, fusión de las comisuras, fusión de las puertas tendidas. Aquí. ¿Qué dijimos que había en la cardiopatía mitral reumática? Engrosamiento de las valvas, ¿qué más? Fusión de las comisuras, ¿qué más? A eso se le denomina, como vamos a ver más adelante, valvulopatía en ojal o boca de pez, porque se han cerrado estas comisuras, ¿no? Entonces, vamos a ver en el microscopio que vamos a ver fibrosis, neovascularización, que alteran la arquitectura de las valvas, cuerpos de Ashton en la fase aguda y luego son sustituidos por una cicatriz fibrosa. La causa más frecuente de estenosis mitral es la cardiopatía reumática. Solo se afecta la válvula mitral en un 70% de casos. Y están afectadas tanto la mitral como la aórtica hasta en un 25% de casos. ¿Qué dijimos que había? Vasodilatación, neovascularización. Neovascularización. Aquí. Como dijimos, la estenosis puede afectar también la tricúspide, pero rara vez afecta la pulmón. Hay puentes fibrosos y calcificación de las comisuras valvulares, les he enseñado, ¿no? Estenosis en boca de pez o en ojal. O sea que si en el examen yo les pregunto, ¿la estenosis en boca de pez o en ojal, a qué valvulopatía corresponde? Claro, los buenos rituales y americanos. Entonces, hay dilatación progresiva. Cuando la estenosis mitral es muy estrecha, o sea, imagínense, la mitral es muy estrecha, ¿qué pasa? Hay dilatación progresiva de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque no pasa, se supone que la sangre de la aurícula izquierda debe pasar al ventrículo. Y si la válvula está así dura, se va a quedar con harta sangre, va a pasar poco porque tiene un montón. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a dilatar progresivamente la aurícula izquierda. Y puede incluso albergar un trombo en la espuela o en la cara. Hemos dicho que está relacionada con la infección del estreptococo del niño, pero exactamente así demostrado, dice que todavía. ¿A qué se debe esto? Aquí hay una reacción cruzada, ¿no? Los anticuerpos contra la proteína M de ciertas cepas de estreptococo producen una reacción cruzada con los antígenos glucoproteicos del corazón, de las articulaciones y de otros tejidos, ¿no? Puede ser también una respuesta inmune contra autoinmunidad. Y esta es la esquemita del estreptococo, que órganos afecta. ¿Quién jóvenes? Preguntas.